Bueno, buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi eta mila esker prentsaurreko honetara etortzeagatik. Urtarrilero bezala, Fitur Espainiako turismo azokarik handienaren bezperan gaude, eta gaur mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako departamentutik datorren astean Madrilen aurkeztuko ditugun proposamenak hemen azaltzera gatoz. Proposamen hauek eskualdekin elkarlanean landu ditugu, horregatik Leire Barriuso, Euskal Kostaldeko Geoparkeko gerentea, Jon Arozena, Urola Kostako Mankomunitateko presidentea, Dorleta, Elkoro Barrutea, Debagoienako Mankomunitateko lehendakaria eta Leintzkatzako alkatea, Ana Azkoitia, Iraurgi Berritzeko lehendakaria eta Azkoitiko alkatea, Jon Luki, Ugazako presidentea eta Urretxuko alkatea, eta Mikel Serrano, Zumarrako alkatea dauden irekin hemen. Oiazoko termak eta 3 guretzatako labeak, Geoparkeko bira ibilbidea, Urola Kostako marka turistiko berria, Auzpoa eta tunela dokumentala, eta Iruma Euskualdez gaindiko proiektua izango dira Fitur azokaren edizio berri honetan aurkeztuko ditugu elementu turistikoak. Se trata de 5 proyectos que se ajustan a la perfección a la estrategia de desestacionalización y de deslocalización de los flujos turísticos que desde hace años estamos impulsando aquí en Guipúzcoa, en nuestro territorio. Pero no solo eso, responden también a la perfección al nuevo modelo de turismo que queremos instaurar y también vamos a presentar este año en Fitur. Un turismo que, además de ser sostenible, porque no puede ser de otra manera, sea también regenerativo. De forma que hagamos que las personas que nos visiten no solo nos ayuden a cuidar de Guipúzcoa, sino que también dejen un impacto positivo tanto en nuestro territorio como en la comunidad local. Nos encontramos en un momento clave para definir el tipo de turismo que queremos en nuestro territorio y, sin ningún lugar a dudas, Fitur es un escaparate de primer nivel, no solo para promocionar Guipúzcoa, sino también para poder atraer al perfil de turista que nos interesa. Un turista que sea una persona con inquietud no solo de visitarnos, sino de conocernos, de descubrir nuestra cultura, nuestras tradiciones, en definitiva, de descubrir nuestra esencia, lo que nos hace diferentes a los guipuzcoanos y a las guipuzcoanas. Y, por supuesto, también que sea respetuoso y respetuosa con el entorno, pero también con nosotras. No podemos olvidar que actualmente el turismo representa ya el 8,4% del PIB en Guipúzcoa, lo que significa que se ha convertido en una fuente importantísima de empleo y de riqueza, y esto supone una grandísima oportunidad, pero también un enorme reto, ya que debemos trabajar y velar para que esa riqueza se distribuya de forma equilibrada por todo el territorio, para que cada vez más familias se beneficien de esta industria y también que las condiciones laborales sean dignas y permitan que a los y las profesionales del sector puedan desarrollar sus carreras aquí, en el territorio. Y por todo ello presentamos estos proyectos para que haga que los visitantes que vengan al territorio se adentren, como decía, a lo largo y ancho de Guipúzcoa. Y sin ánimo de alargarme más, voy a ir dando la palabra a quienes hoy me acompañan para que puedan dar unas breves pinceladas sobre cada uno de estos proyectos. Como decía, breves pinceladas porque, como podréis observar, es decir, como hemos dicho ya anteriormente, presentaremos todas ellas en Fitur. Y sí que me gustaría de nuevo agradecer a quienes me acompañáis hoy en esta mesa. Es un trabajo que hacemos conjuntamente, no solo desde la Diputación, sino con el resto de administraciones, con las comarcas, con el sector, con los ayuntamientos. Es una bandera de la que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas siempre, y por lo tanto agradezco que nos acompañéis en esta estrategia que, como saben ya, estamos hablando de que no queremos crecer por crecer, estamos hablando de que queremos que vengan turistas
que sean respetuosos, turistas, que nos ayuden a regenerar también el territorio, a permitir que el patrimonio se pueda también respetar y, por lo tanto, os agradezco toda esta labor que sé que es día a día la que realizáis para que sea de esta manera y, bueno, como decía, no me quiero alargar mucho más. Y en este caso la directora de turismo, Libe Otegi, hablará de la comarca del Bidasoa y el proyecto al que se refiere a esta comarca. Libe, nahi duzunean, mila esker, Libe. Irundikan ezin izan dute etorri eta horregatik aurkezpen txiki bat egingo deu Fiturren aurkeztuko dutenari buruz, dira Oiasoko termak eta hiru gurutzetako meategiak museifikazio prozesu bat hasiko dute. Erromatarrek Gipuzkoan utzitako aztarnetako bi dira, termak Irunen Oiaso atzeko lorategian daude kokatuta, hipokaustoa duten hiru gela dira, berotze sistema aire beroa zebilen zoru huts batean, eta detaile gehiago Fiturren emango dituzte, baina hori da, termen museifikazio prozesu bat eramango da. Eta gero hiru gurutzetako meategiak erromatarren garaian hasi ziren lanean, baina gaur egungo ondare eremuak Aiako harriko eremu horretan 20. mendean zehar burdina erauzteko egin zen mehatze jarduera erakutsiko dute. Hemen burdina erauzketa lekuetatik labetara garraiatzen zen trenbideen gaineko bagoneten bidez edo airetik, galdarak esegitzen zituzten kableen linea batekin. Han labeetan kiskaltzen zuten oxido bihurtzeko eta horrela metalezko legea handitzeko. Ondare multzo horretan mehatze galeriak eta mineralak kiskaltzeko labeak ikusi ahalko dira, hemen garatzen zen mehatze jarduera hobeto ulertzeko. Eskerrik asko, Libe. Orain, Geoparkeko Bira es una ruta circular senderista que recorre este icónico enclave de la costa guipuzcoana. Leire Barrioso, Geoparkeko gerentea, nahi duzunean. Eskerrik asko. Guk aurkeztuko dugu Fiturren Geoparkeko Bira. Geoparkea ezagutzeko beste modu bat da. Zumaia, Deba eta Mutrikuk osatzen dute Geoparkea eta orain arte arrakasta handia izan duen Flixaren ibilbidean oinarrituta, ero hobeto esan da, arrakasta hori aprobetxatuz, nahi izan duguna izan da, ibilbide hori luzatzea, 3 etapakoa egitea, zirkularra, eta tartian gure entidade kolaboratzaileak, hau da hotelak eta parte hartzen dutenak sustatzea. 54 kilometro dira, 3 etapa, zirkularrak, hasiera eta bukaera puntuak garraio publikoan joan daitezke, eta lagunduko diguna da, orain ez ezagunak diran toki horiek, barnekaldeko toki horiek, gentiak bertaraino gerturatzea eta produktu turistiko berri honekin Geoparkia ezagutzeko beste modu hori sustatzea. Eta, informazio gehiago, etapak nondik nora doia zen, eta produktu honen xehetasun guztiak Fiturren emango ditugu. Eskerrik asko, Leire. Urola Kosta ha sido una de las comarcas turísticas por excelencia en Guipúzcoa y ahora ha decidido cambiar su marca. Jon Arozenak, mankomunitateko presidenteak, azalduko dizuet zertan datzan marka berri hau. Eskerrik asko, azarak esan duen bezala gure eskualdean nahiko turistikoa edo oso turistikoa izan da historikoki, batez ere bi herri izan dira garrantzia handia izan duenak, Zarautz eta Getaia, eta Leirek aipatu duen bezala Geoparkeakin Zumaia ere bai asko igo da turistikoki. Hortaz gain badazkau beste bi herri, Aiak eremu berde bat osatzen duna, eta hori jo baita ere eskualdean, eta ikuste genuen eskualde bezala falta zala pixka sustapen egitea, herrietan ebai oreka baldortzea turistikoki, eta ez izatea bakarrikan kosta, landa eremuare badakau, nahiz eta eremu nahiko txikia dan bere horretan, eta orduan ikustetan markak etzekala sonaikan kanpoa begira, ikusten genuen esan teknikoekin itzegin ondoren, da udal desberdinak inditzen egin da, behartzala berrikuntza bat, eta 2024an lanketa horien deu, teknikoekin, udalekin, politikoekin eta baitaren enpresa desberdinekin, eta marka bat sortu dugu uste deuna gure eskualdean izaera adierazte duna edo ikustarazte duna. Eta gehiago ez dizut esango, eta Fiturren guk 22 arratzaldian bada espada esate eta aurkeztuko dugu marka, nahi duna gonbidatuta dago bertara. Mila esker, Jon. Zumárraga ha sido una localidad muy vinculada al ferrocarril.
Alcalde, explícanos qué podemos encontrar en el documental Auspoa eta Tunela. Bai, gaixo egunon, eta, mila esker gonbidapenagatik, eta, aurten Zumarraga ere bai beste proiektu turistiko batekin, dijo, fiturrea, ez? Zumarraga bide bizian anklatutako proiektua Euskarri bezala proiektua daukagu, ja aurreko legealdian buru belarri sartuta izan geanak, eta Zumarragaren historiaren ibilbidearen zati garrantzitsu bat jartzen du mahai gainean Auspoa eta Tunela proiektu hau, ez? Kortometrai bat izango da, eta bertan berri emango da, bertan parte hartu izan duten bai zuzendari eta bai parte hartzaile gidoilari lanetan izan diran Gorka Hermosa akordeolaria alde batetik eta Iñaki Pinedo zuzendaria bestetik. Con esto lo único que se quiere hacer es hacer una referencia al devenir, a la historia de Zumárraga y del entorno de la comarca y también incluso del interior de Guipúzcoa con el ferrocarril, ya que Zumárraga desde la inauguración de la primera estación en 1864 del ferrocarril del norte, la segunda en 1889 de los Vascongados que conectaba con Bilbo y de la tercera del Urola, la conexión Zumárraga-Zumaya de 1926, hay un nexo de unión importante en el desarrollo de Zumárraga con el ferrocarril, pero también con aquello que trajo el ferrocarril, que fue los inicios hastapenak izan zirelako, gaur egun trikitixaren soinuaren hastapenaiek etorri zirelako. En aquel momento también se trajo por técnicos que trabajaban en los túneles, en la zona de Cegama y demás, pero que luego residían en Zumárraga. Aquellos italianos como técnicos que vinieron para trabajar, aquel italiano, aquel busca, trajo lo que eran oñarria, es la base de lo que pueda ser la Auspoa de la triquitixa, y a partir de ahí es donde se generó en un desarrollo importante la triquitixa, que hasta entonces solamente prácticamente se tocaba con el pandero y con el canto de los que eran en aquel momento los triquitilaris. A partir de ahí hay una evolución y con todo esto lo que se quiere hacer es trasladar pues un poco esa esencia, esa información que dentro de ese proyecto turístico, esa marca turística de Zumarraga Bide Bizia tienen encaje y que también trasladaremos y hacemos la presentación. El próximo, creo recordar el nuestro, es el 23 a la mañana, creo recordar que es el jueves a la mañana sobre las 12 del mediodía. Mila esker. Mila esker, Mikel. Debagoiena, Urola Garaia eta Urola Erdia han impulsado la marca Iruma para proyectar este enclave verde del interior de Guipúzcoa. Alcalde, alcaldesa nahi duzunean zuena da hitza. Eskerrik asko. Bueno, pues eguerdion edo atxaldeon danoi eta eskerrik asko aukera ematearren. Bueno, guk labur esango, gero fiturren aurkeztuko danan holan zirtela, atxo bat besterik ez dugu emango. Azkenengo urtietan, hiru eskualde hauek ibili izan gara lanian eta proiektu desberdinetan eta izen desberdinekin aurrera egin dugu turismoko zenbait proposamenekin. 3 tenplu izan da, erabili izan da azkenengo marka, eta aurretik bai Tierra Naziana, eta bien inguruan, bai Loiola, bai Arantzazu, bai Antigua oso lotua egon dira. Eta azkenengo urtietan indako ikerketak eraman gaitue ikustera nola turismo religioso oso garrantzitsua den, eta nola ez, 3 tenplu horiek utzi diguten ondarea oso garrantzitsua den arren, gero eta gehiago 3 eskualdeetan turismo berde, turismo aktibo, slow turism eta turismo jasangarriak indarra asko hartu du. Ibilbideak, bai motzek zein luzeek, ondarekin batera turismo asko erakartzen hasi dira Barrakaldera, eta kostaldean hain urtetan hain masifikatu egon den turismo hori poliki eta beste ikuspuntu batetik hasi da barnealdera sartzen, eta hori aprobetxatuz, baina nola ez turismo jasangarri bat, bai jasangarri beraiek ekartzeko daukaten hori, eta bai jasangarri guk mantendu eta ondo tarratu dezakegun kantitate eta turismo hori erantzuteko, hasi gara pixkat 3 eskualden artean Iruma ulantzen, lanketa nahiko berria den arren sakon ari gara, uste dut 3 eskualdeak bat gatozela, badaukagula barnealdean zer erakutsi, zer bilbide, zer ondare, zer historia, eta pixkat giro edo inflexio puntu horren berri ematera eramango dugu Iruma, 3 eskualde horien arima erakusteko egin dugun proiektu hau fiturrera. Eta hori da pixkat gure aldaketarik garrantzitsuena eta gure berria. Nik etxuko nixoke bakarrik ezatie, urte asko elkarrekin lanin jardun deula 3 eskualdiek,
Eta 2008an egin gendun reflexizun ondoren, erabaki gendula jarraitu inberkendula elkarrekin lanien, batzen gaituzten atributuk dauzkeunak erakusteko, ez da? Eta berak esan duen bezala, berdetik, daukeun naturakin, irurok barrualdin gaudelako, eta natura zinguraute gaudelako, euskaldunek gehalako gaite, euskari ere garrantzitsua dalako gure hiru eskualdeetan, eta bueno, turismo religioso horire, hortxe onda arrene, hortik aratago dijun, proiektu batea zabaldu dugu. Zauz izango du? Ez, oso ondo egin dezu. Hori listo. Bai, eskerrik asko, eta orain galderik bat duzue, si tenéis alguna pregunta. Como veis, estamos manteniendo la intriga para hacer las presentaciones en Fitur. Pero bueno, ¿alguna cuestión? Barkatu, hasi aurretik, eskatzen diate irratitik, ea erderaz mintzela da horiek ematerik badaukazuten guztiok. Osa, proiektu guztiak. Nik uste, libek egin duela pixka bat erderaz, baina besteek dena euskeraz egin duzu, ea... Horrela hitz eta egite duzu? Vale, ni labur nijo. Bueno, yo creo que también ya he hecho alguna aportación, pero bueno, da igual, insisto, también... bueno, es un recorrido con un proyecto importante engarzado dentro de Zumárraga Bidebizia, una marca turística y un proyecto englobado dentro de lo que es uno de los planes estratégicos de Zumárraga hoy en día, y se hace eco de la importancia que ha tenido el ferrocarril, unido también con lo que es propiamente el acordeón que vino por parte de algún técnico, o que se trajo a Euskadi por parte de un técnico que trabajó en los túneles, en la ejecución de los túneles de Cegama, todos los túneles que había en la conexión desde Alsasua hasta lo que es propiamente Beasain prácticamente, y en esa ejecución de esos trabajos de ese técnico allá por el 1860, bueno, pues se trajo eso que fue la esencia de lo que posteriormente ha sido el acordeón vinculada con la triquitisha. A partir de ahí un recorrido histórico con entrevistas y demás, y bueno, pues es lo que presentaremos el próximo día 23. El Geoparque de la Costa Báscara presentará Geoparque Covira, que es un nuevo producto turístico basado en el senderismo, que son 54 kilómetros, 3 etapas, las 3 accesibles tanto inicio como final con transporte público, aprovechando un poco el éxito de la ruta del Flix, de lo que fue conocido como la GR de la costa, pues lo que queremos es con este nuevo proyecto mostrar también o dar a conocer el interior de Geoparque, siempre en el marco del ecoturismo y bueno, pues de un poco de nuestra filosofía, ¿no? Pues será un nuevo producto turístico que nos ayudará, bueno, pues a conseguir estos objetivos, varios objetivos en el mismo producto. Esto, bueno, presentaremos en el Fitur. Desde la Mancomunidad Euro La Costa vamos a presentar la nueva marca de turismo que tenemos en la comarca. En nuestra comarca, como he dicho anteriormente, teníamos 2 pueblos sobre todo que eran muy turísticos, que eran Zarauz y Guetaria. Luego con el Geoparque también Zumaya ha tenido cada vez más repercusión turísticamente, pero tenemos otros 2 pueblos, uno además que es de interior, aunque sea una comarca pequeña, y la comarca en sí no era tan conocida, eran más los pueblos sueltos conocidos en Euro La Costa. Entonces hemos querido dar un poco de importancia a la comarca en sí, también que se reparte el turismo en los diferentes pueblos y los pueblos que tienen menos turismo también que se vayan conociendo dentro de la comarca y que sea la comarca que sea referente en Guipúzcoa y en todo el mundo como destino turístico. Bueno, con el proyecto Iruma, desde los 3 escualdes de Urola Garaia, Urola Barrena y de Bagoyena, lo que queremos es dar un pequeño giro, entendemos, era importante a la hora de trasladar y a la hora de percibir nuestras comarcas, porque venimos nosotros de los proyectos Iru Templo, Tierra Inaciana, y ahora le hemos dado ese tercer giro. Iru Templo estaba muy centrado en Antigua, en Oyola y en Aránzazu. Tierra Inaciana se expandía un poco más, pero estaba también, aunque era un recorrido bastante relacionado con temas religiosos, y en vista de la demanda de turismo activo, turismo verde, slow tourism y todas las posibilidades de recorridos, tanto de recorridos como de historia, como de euskera, de cultura, de identidad que nos une a los 3 escuales, hemos decidido dar este giro y apostar por un turismo activo, un turismo verde y bueno, unir fuerzas para sacar pecho en ese turismo de interior.
Y esto es un poco lo que nos ha llevado a hacer ese pequeño giro, a hacer un estudio y a trabajar y fortalecer, sobre todo recorridos zonas verdes, y lo presentaremos una simple pincelada porque en Fitur irá un poco el resultado del estudio. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿no? Vale. Pues nada, de nuevo agradecer a quienes me acompañáis hoy aquí. Yo creo que somos ejemplo de cómo se tienen que realizar las cosas, y Guipúzcoa va más unida que nunca a Fitur, con propuestas que van a lo largo y ancho de todo el territorio, muy centradas además, como pueden ver, también en la parte del interior, que es donde queremos todos y todas también hacer ese fomento en la parte del sector turístico. Y creo que sin ningún lugar a dudas, como lo fue el pasado año, este año 2025 también va a ser todo un éxito en lo que se refiere a esa promoción de Guipúzcoa y ese perfil de turista que nosotros y nosotras con este trabajo diario queremos atraer. No somos un destino de sol y playa, somos un destino en el que queremos fomentar, como decíamos, ese turismo verde, ese turismo accesible, ese turismo respetuoso, cultural, gastronómico. Y creo que en ese sentido estamos trabajando para que sigamos manteniéndonos en los primeros puestos del turismo sostenible. Somos ejemplo a nivel estatal y también a nivel internacional, que cada vez se nos conocen más. Ya saben que nosotras también hicimos ese esfuerzo de modificar esa marca para que, en la línea de lo que indicaba, de que vamos más unidos y unidas que nunca, hablamos de Guipúzcoa, de muy Guipúzcoa, de todos esos valores que nosotros queremos transmitir al resto de personas y a quienes nos visitan, y creo que hoy lo volvemos a demostrar. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana todos y todas. Eskerrik asko berriro.